Pedazo de cartel el que tenemos hoy en Latinus para analizar las cosas. Agradezco muchísimo a María Amparo Casar, Jesús Silva Herzog Márquez, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda que nos acompañen en esta mesa. Muchísimas gracias, me da mucho gusto saludarles. Y quiero empezar directo con el tema del INE, las tensiones que hay en el Congreso por el nombramiento de los nuevos consejeros, la carta que manda un grupo de intelectuales al presidente, no al presidente, a la sociedad, el presidente la toma, el presidente la responde. ¿Cómo lo ves, Jesús Silva Herzog Márquez? ¿Hay riesgo de apoderamiento por parte del presidente y de Morena del árbitro vendido? Me parece muy claro el peligro. Creo que la amenaza es muy franca y está declarada. El presidente de la República entiende que las instituciones son de un propietario. Así lo ha entendido desde la oposición, en donde describía que las instituciones eran de ellos, aquel famoso grito al diablo sus instituciones, y creo que entiende en correspondencia con el nuevo momento político, con el poder que ocupa Morena, que ahora es el turno de que sean sus instituciones. Me parece que lo que es francamente muy delicado es lo que está pasando con el comité técnico, que es una figura constitucional y que tiene que respetarse, y que ahora hay todo un intento de echar a la basura las resoluciones de ese comité, que hay respaldo en ese pues berrinche verdaderamente ridículo de uno de los integrantes del comité, de John Ackerman, y lo sorprendente es que puede tener eco en el espacio parlamentario ese berrinche cuando no queda la resolución en un cuerpo colegiado de la manera en que él lo está tratando de imponer. En ese sentido, creo que sí es auténtico el peligro, creo que la amenaza es clara y hay la idea de que esas instituciones tienen que corresponder a lo que es el nuevo cambio de fuerzas políticas favorables a Morena. En ese sentido, creo que la idea de la neutralidad del árbitro está en riesgo. Héctor Aguilar Camín, es un tema que preocupa, que importa a los ciudadanos. Una de las críticas principales a la carta que firmaron un grupo muy nutrido y muy respetado de intelectuales, entre ellos tú, era que cuando tenemos crisis económica, cuando tenemos muertos por pandemia, cuando tenemos un problema de inseguridad brutal, preocuparse por el INE, preocuparse por la sobrerepresentación en el Congreso, no es un discurso que mueva al ciudadano para votar en contra del presidente o en contra de su partido. ¿Qué piensas, Héctor? Pues parece que le preocupa mucho al presidente este problema, ¿no? Porque también del otro lado lo que vemos es un presidente ocupado por sus propios asuntos, por su propio relato, como escribe Jesús en su artículo de la semana, que tenga o no tenga que ver con la realidad. Pero en este caso yo creo que sí tiene que ver muy puntualmente con la realidad y me parece que por otros caminos lo que estamos viendo aquí es algo que es una especialidad de López Obrador y de los partidos en donde él ha competido como candidato políticamente. Y es, lo que ha hecho Ackerman está lejos de ser un berrinche. Es un paso, yo creo, estratégico para deslegitimar el proceso desde su origen, que es lo que ha hecho siempre López Obrador, decir, esto está mal desde el principio. Yo acepto mis triunfos, que son reales porque son a pesar de sus instituciones que están contra mí y contra mi causa. Pero las derrotas no las acepto ninguna porque esto está viciado desde su origen. Lo que han hecho aquí es establecer un precedente de que hay un vicio de origen en la elección de estos consejeros para poder después decir, como dijimos desde el principio, estos consejeros son consejeros tendenciosos, son consejeros que están hechos de acuerdo con las reglas neoliberales y que por lo tanto no son una garantía de imparcialidad. Por tanto, lo que ganamos, lo ganamos a pesar de ellos y lo que perdemos, lo perdemos por el fraude del que ellos son partícipes. Esto es la historia una y otra vez de las elecciones de López Obrador, con la diferencia de ahora está en el gobierno, ya ganó el gobierno con esas mismas instituciones neoliberales y ahora quiere ponerlas todavía en jaque, a ver si puede primero acabarlas de capturar, primero, y después desautorizarlas por completo a la hora de la elección misma. ¿Le alcanza para tomar el INE, para que dejen de haber elecciones democráticas en México?
Bueno, esto que María Amparo sabrá mejor, pero lo que parece haber sucedido es que las reglas, el filtro que había para que pudieran entrar a competir por esos puestos ciudadanos, son muy exigentes y son muy objetivos y no te los puedes saltar. Lo que ha sucedido entonces es que lo que ha privado en esos filtros es el mérito. Y esto no coincide puntualmente con lo que quería John Ackerman por lo menos, que obviamente no es lo que él quiere, sino él trae consigna, ese sí que trae consigna, y al parecer el resultado de ese filtro da un INE bastante equilibrado desde el punto de vista de lo que tiene que ser gente solvente, experta, conocedora del asunto y que guíe sus decisiones de acuerdo con esto y no de acuerdo con su bandería política. Este primer paso parece haber salido bien, no sé qué dirá María Amparo de esto, y este es un poco, yo creo, el origen de la reacción que tienen estos 90 diputados de Morena diciendo repongamos el procedimiento, es decir, violemos la Constitución. María Amparo Casar. A ver, Carlos, en primer lugar yo diría que el primero que dio el banderazo de salida a las elecciones fue el presidente López Obrador en la mañanera, en donde denunció el famoso bloque amplio opositor o BOA, ¿sí? Porque en ese momento le convenía. Ahora, tenemos un proceso instituido en la Constitución y en la ley electoral que recordemos que fue hecho por los perdedores de entonces, que era Morena, y los ganadores de hoy, que es Morena. Se pusieron miles de cerrojos, miles de candados para poder despartidizar el INE. Y se hizo un procedimiento realmente complejo, complicado, que requería mayorías de votos, que requería la participación de la sociedad civil, que requería de expertos, etcétera. Estaba revisando ayer de cuando empieza el proceso en febrero hasta ahorita, coronavirus de por medio, ha habido y están publicados en la Gaceta Parlamentaria 19 acuerdos, ¿sí?, sobre este proceso de selección. Todos firmados por unanimidad, todos de acuerdo a la ley. Mi opinión es que fue un proceso impecable, que tuvo una mancha de origen, como diría Héctor, pero yo la sitúo en otro lado. El único de los 7 consejeros o de los 7 integrantes del comité de evaluación que fue cuestionado fue John Ackerman. No fue cuestionado, por cierto, por sus capacidades técnicas, ¿sí?, por su conocimiento, que es un hombre que sabe de estas cosas, sino porque es el único de los 7 que tenía una vinculación directa. En ese momento, probablemente equivocadamente, o ahora lo podemos saber que equivocadamente, se decidió no seguir, digamos, descalificándolo en aras de que saliera bien el proceso. Y así se fueron todos estos meses desde desde la convocatoria hasta el día que se mandaron las quintetas a la Junta de Coordinación Política. Cuando las cosas no salen, a ninguno de los otros 6 se les puede acusar de partidistas. Incluso hay integrantes del comité que se han manifestado abiertamente en favor de la 4T, más allá de John Ackerman. Bueno, estos 19 acuerdos llegan a un final, bien, perfecto, se va a la Junta de Coordinación Política, las 4 quintetas, y en ese momento, si ustedes ven la firma, dice ahí, firmo bajo protesta, ¿sí?, abajo de John Ackerman. Y no conforme con eso, se pone a denostar todo el proceso, a decir que no fue justo y que está en desacuerdo con él, cuando tuvo 6 largos meses para decirlo, lo dijo nada más cuando no quedaron las personas que él quería en una de las quintetas de las mujeres. Y esto viene después acompañado de la carta, que es muy reveladora y que es igualito a un hilo que subió John Ackerman hace 2 días, en donde se llama a desconocer el proceso, pero lo más sorprendente es que se llama a hacer valer la mayoría de 259 diputados que representa Mario Delgado. ¿Qué pienso yo? Que no se resignan a no hacer valer esa mayoría, porque ellos mismos habían pedido en el pasado que esto no fuera un proceso partidario. Y como no se resignan,
están buscando todos los medios legales, como dice en la carta, para poder revertir el acuerdo y se lo piden al presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, quien había felicitado al comité de selección. Me sorprende en particular de John Ackerman porque escribió en 2007, desde mi punto de vista, de lo mejor que se ha escrito, un libro que se llama Los órganos autónomos constitucionales y la democracia en México del siglo XXI, en donde dice por qué el INE tiene que ser fortalecido, por qué el INE tiene que ser resguardado, por qué es la salvaguarda y por qué hay que mantener todos estos candados y ponerlos en manos de la sociedad civil. De ese tamaño es la incongruencia del doctor Ackerman con respecto a este proceso. Jorge Castañeda, no siempre han salido los consejeros electorales por consenso. En muchas ocasiones han habido acuerdos entre dos partidos y constantemente López Obrador cita aquella ocasión en que lo dejaron a él fuera y se pusieron de acuerdo. Curiosamente, hoy dos que están de su lado, el Bester Gordillo y Germán Martínez, el Bester Gordillo del PRI, Germán Martínez entonces del PAN, para crear un INE que fue contra el que él se quejó en 2006, etcétera. ¿Es motivo lo que está pasando ahora para decir estamos peor que nunca o estamos igual que siempre? Bueno, no, Carlos, es decir, no es que estemos peor, porque en efecto esto sucedió en el 2003 y tal vez en los otros casos posteriores no sucedió, pero no necesariamente la solución ideal era o es el consenso, porque el consenso tiende a ir hacia, o la unanimidad sobre los nuevos consejeros, en ocasiones tiende a ir hacia el dominador común más bajo. Y eso no necesariamente es una buena salida, no es una solución ideal. Lo que a mí me preocupa, además de lo que han dicho todos, son dos cosas. Uno, esta también es una jugada tradicional de Morena y de la 4T. Lanzar algo, a ver si chicle y pega, a ver si sale. No salió, reculan. Lo acaban de hacer hace una semana, 10 días, con la ley de arrendamiento en la Asamblea del DF, o de la Ciudad de México. Lo hacen a cada rato. Las comisiones bancarias, lo de comisiones bancarias. Podríamos hacer una larguísima lista, María Amparo, usted sabe esto mucho mejor que yo. Es una estrategia constante. A ver si les sale. Si no sale, reculan. Es muy posible que de aquí a mediados finales de esta semana, la sesión, creo que tienen que empezar a votar el miércoles, no me acuerdo exactamente, pero pueden prolongarlo. A lo mejor se echan para atrás y finalmente lo que está proponiendo Ackerman no prospera, los diputados no recurren a su mayoría y no se le avienta todo el asunto a la Suprema Corte, sino simplemente se acepta las quintetas y ahí va. Bueno, pero es un modus operandi ya de la 4T y hay que tener cuidado con ese modus operandi porque el otro lado de la moneda es... ahí va todo el mundo, los intelectuales, la comentocracia, la oposición, media humanidad, va sobre la finta y luego cuando se echan para atrás dice, bueno, extraordinarios, se echaron para atrás, la sociedad civil ganó, salió re bien, qué bien estamos. Bueno, esa es una parte que me parece importante de subrayar. Otra, lo menciono muy rápido, hay un elemento de macartismo en todo esto. Sin la menor duda, en las críticas a dos, por lo menos, de las mujeres en las quintetas, pero me voy a referir al caso concreto de una porque me han involucrado directamente en ese caso. Es el caso de Eunice Rendón, que está en una de las dos quintetas. El propio Ackerman la trató de descalificar por ser prima de Ciro Murayama, consejero actual, y que va a permanecer ahí. Pero la gente vinculada a la 4T en las redes y en los medios, Patito, una que se llama Sin Censura, no sé ni quién es, además le reclaman a Eunice Rendón ser cercana a gente como un servidor, como Carlos Puig, como Joaquín López Dóriga, porque ella y yo, en efecto, y Héctor, invitamos a López Dóriga y a Puig a varias reuniones de agenda migrante en el 16 y el 17. Es decir,
se está planteando como un factor determinante de si sí o no debe ser consejera, quiénes son sus amistades, quiénes son sus relaciones políticas. Eso, y en el otro caso es peor porque son sus relaciones personales, pero en ese no me meto. Es algo absolutamente inaceptable, independientemente de lo que hagan los diputados el miércoles y el ejercicio de su mayoría. En sí mismo esto debiera ser inaceptable, Carlos. Jorge Castañeda, planteas a un presidente también ya en modo campaña, lo ha dicho María Amparo Casar. Te pregunto, Jesús Silva Herzog Márquez, ¿ves tú a un López Obrador en modo campaña? ¿Cómo juega la realidad que estamos enfrentando en este modo campaña? Porque mientras nosotros hablamos del INE y la conformación del INE, el presidente habla de la carta, hay una pandemia, hay una crisis económica, hay una crisis de seguridad y encima tienes el efecto Lozoya. ¿Cómo estás viendo? Carlos, creo que no lo hemos visto jamás en un modo distinto al de campaña. No tiene una idea de la gestión, no tiene una idea de la administración. Le da una pereza infinita el dedicarle 10 minutos a la definición concreta de las políticas públicas. Lo que hace instintivamente es volver al discurso de la épica de la reinvención nacional. No hay pregunta que pueda él recibir en las conferencias mañaneras que no tenga que ver con esa disyuntiva entre los patriotas que están con él y todos los traidores que quieren el regreso del régimen corrupto. Eso lo hemos visto desde el primer día. No ha habido en ese sentido... No estamos viendo, creo yo, un inicio de una nueva etapa, como lo mencionaba María Amparo, en relación con lo que le dispara el bloque opositor. Lo hemos visto todo el tiempo, porque yo creo que esa es la manera en que él comprende la política, porque esa es la manera en que él ubica su posición histórica que tiene que ver con esta campaña permanente, esta campaña moralizadora, en donde no vemos nosotros al jefe de un gobierno, al jefe de la administración pública federal. No lo hemos visto un solo minuto en ese escritorio. No lo vemos jamás con una computadora enfrente, con un lápiz en donde esté tomando nota para ver cuáles son las distintas posiciones que se toman dentro de su gabinete y tomar una resolución. El juego político que conoce es el de la campaña. Y creo que una de las consecuencias terribles de lo que estamos viviendo es que no hay quien esté dispuesto a gobernar, a tomar decisiones como la cabeza de la administración pública federal. Entonces, no veo yo un cambio. ¿Quién entonces opera el gobierno, Jesús? ¿Perdón? ¿Quién opera el gobierno? Bueno, yo creo que el problema es que no hay una operación política en el gobierno. Nadie. Yo creo que hay un bombero muy eficaz, que es Marcelo Ebrard, que es el político de todas las emergencias, pero no hay después de Marcelo Ebrard nadie que esté tomando decisiones, planeando, definiendo estrategias. ¿Cómo podría haber una operación política con ese evento tan terriblemente disruptivo de cualquier gestión pública que es la ceremonia de todas las mañanas? Eso le da el traste a cualquier organización, a cualquier administración. En ese sentido, yo creo que lo que estamos viendo es una gran maquinaria política que es muy eficaz para la polarización, para la definición de nosotros contra ustedes, pero en asuntos que no caben en esa lógica, como por ejemplo una pandemia, como por ejemplo el tener este desafío brutal de los cárteles, no hay forma de siquiera comprender el desafío que se tiene enfrente. Lozoya, Jesús, en esto, ¿qué papel juega? Creo que es la gran bolsa de oxígeno para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es el pasado. Creo que es un
un combustible fantástico que le puede servir muchísimo al gobierno y a la causa del López Obradorismo. En la medida en que no creo que haya absolutamente ninguna posibilidad de que haya buenos resultados económicos, que no hay ninguna posibilidad de que haya buenos resultados en términos de combate a la pobreza en los próximos años y que no vamos a ver ni buenos resultados en términos de política sanitaria ni en política de seguridad, lo que sí podemos tener en las próximas semanas son revelaciones de lo podrido que era el régimen anterior. Eso vale oro. Y en la medida en que siga habiendo tal vacío, ese hueco tan inmenso en las oposiciones, pues yo creo que eso le puede alcanzar para seguir siendo la gran fuerza mayoritaria en el país el año que entra. Héctor Aguilar Camín, los problemas del presente y el argumento del pasado, las fichas del pasado, ¿le alcanza al presidente con esto? ¿Cómo ves el juego ahí? Es una tradición mexicana. Cada nuevo gobierno le echa la culpa al anterior. Ha llegado a un nivel épico, increíble, y sigue con esa lógica, y tiene razón Jesús de que es una bolsa de oxígeno para este momento, pero en el horizonte de resultados tan pobres de un gobierno que no solo no existe, como dice Jesús, sino que hace cosas que agravan la situación. No solo es que no las resuelva, sino que las agravan. En ese horizonte de resultados, a mí me parece que esta simpleza de decir o votan por nosotros, que somos el cambio, o votan por el pasado, que es este pasado corrupto del que da testimonio Emilio Lozoya, la verdad me parece que es un argumento, primero, demasiado grandote, en el sentido de que quiere cubrir demasiado, y segundo, es el argumento con el que se quiere meter el presidente, él a la boleta, simbólicamente de la elección del 21, porque entonces es el gobierno suyo contra el pasado. No, esta elección no va a ser de eso. Esta elección va a ser de 300 circunscripciones, 315 gubernaturas. Va a ser una elección local, en donde el pasado quiere decir cosas muy distintas. Y los candidatos que van a estar realmente en la boleta son cualquier gente menos el presidente López Obrador. De manera que no sé si está, por una parte, soltando sus misiles antes, un poco por desesperación, porque ve que se le viene demasiado encima la realidad, está quizá gastando municiones importantes antes del momento clave en que necesita utilizarlas, que es inmediatamente antes de las elecciones. Y por otra parte, en este horizonte casi catastrófico de la economía, de la violencia, de cosa muy importante, del empobrecimiento de la sociedad, que es su causa número uno, sin que haya ningún indicio de la corrupción, del combate a la corrupción, más que la verdad me parece que van a ser unos tiros que pueden perderse con relativa facilidad en la nada, salvo que traiga a juicio al expresidente Peña Nieto. Eso sí sería una diferencia cualitativa. A ver, déjame hacer una ronda rapidita con esto y regreso contigo, María Amparo Casar, para preguntarte más a fondo sobre el pasado y el presente. Pero nada más una ronda de volada. ¿Se imaginan a Peña Nieto en el bote, en juicio? ¿Tú qué dices, Héctor? En los periódicos, sin duda. No, pero... Acusado en los periódicos, como que va a ir al bote, sin duda. Aprehendido. No sé si aprendido. Acusado en los periódicos. Bañado en los medios como corrupto, digno de ir a la cárcel. Jorge Castañeda, ¿Peña Nieto en el bote? Yo creo que no. Linchado en los medios, absolutamente. A la cárcel solo si la situación electoral o económica o de salud o de encuestas se deteriora mucho más de lo que se ha deteriorado. No un poquito más. No es que esté bien, está muy mal. Pero tiene que deteriorarse mucho más, porque yo sí creo que hay un entendimiento, un pacto tácito o explícito, no sé, entre los dos de que no lo va a tocar y va a tratar López Obrador de cumplirlo por una razón, porque cuando Peña y Videgaray pactaron con López Obrador, no pactaron confiando solo en la palabra de López Obrador. Tampoco son idiotas, son muy listos los dos, cada uno a su manera. Pactaron porque tenían algo con qué asegurar la vigencia y la validez del pacto.
no pactaron creyendo en las buenas intenciones del observador. ¿Qué es ese algo? No tengo la menor idea. Si supiera, ya le sacaría mucha raja, Carlos. María Amparo, Créemelo. rapidito y ahorita regreso contigo. No creo verlo en la cárcel, salvo en el caso extremísimo que menciona Castañeda, no irá a la cárcel, y ahora que me toca intervenir con lo del caso Lozoya, voy a explicar por qué. Jesús. Yo creo que el caso extremo lo tenemos enfrente de la nariz, y creo que la única manera en que tiene el gobierno de López Obrador para reconstruir su base popular tiene que ver con esta idea punitiva y con esta imagen que, como han dicho, solo se representa claramente con un expresidente. De lo contrario, el discurso anticorrupción quedará como rollo, quedará como un evento tradicional de los que pasan en cada sexenio, en donde hay una purga de alguien cercano, con poder relativo. Yo sí lo veo. Yo creo que es el único recurso que tiene disponible el gobierno para afirmar su bandera anticorrupción. María Amparo Casar, ¿le alcanza al presidente con el caso Lozoya bien diseminadito de aquí a las elecciones para poder tener una mejor posición en el 2021? No creo que le alcanza. Lo que le alcanzaría serían las torpezas que pudiesen cometer los opositores, que hasta ahorita no han mostrado, hasta ahorita no han mostrado pues de qué están hechos, como se dice. Regreso a lo que decía Jesús. Concuerdo absolutamente con él, nunca ha dejado de estar Andrés Manuel López Obrador en modo campaña. No estoy de acuerdo, sin embargo, Chucho, con eso de que no hay quien esté dispuesto a gobernar. Yo creo que gobierna todo el tiempo Andrés Manuel López Obrador, pero con la fórmula inversa a la de Porfirio Díaz, que él decía poca política y mucha administración. Bueno, pues dice mucha política y poca administración. Entonces, al revés, pero también a través de eso se gobierna. Y como bien dice Chucho, no ha dado resultados y difícilmente los va a dar en el plano económico, en el plano de la violencia, en el plano de la pobreza, y se le olvida otro, tampoco va a dar resultados en el plano de corrupción. Una revisión de los escándalos de corrupción, los más grandotes, pero también los chiquitos, los que se cometen todos los días, de los periódicos del 1 de diciembre, que has hecho tú, Carlos, que han hecho muchas organizaciones de la sociedad civil, que han hecho muchos periodistas, te demuestra que la corrupción, pues más o menos va por el mismo lado que siempre ha ido. Todavía no tenemos una dimensión de estos actos de corrupción, pero no creo que hayan cambiado muchísimas cosas. Ahora, Lozoya, que el lunes en su mañanera dijo Andrés Manuel López Obrador, pónganme por favor a ver si lo encuentran por ahí, mi video en donde está mi discurso cuando la toma de posesión. Y quiero esos dos fragmentos, casualmente ahí estaban, los sacaron así, miren qué casualidad, aquí los tengo, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos fragmentos? Uno se refiere a la política de punto final que ya había propuesto López Obrador durante la larga transición entre que fue electo y tomó posesión. Dice claramente, lo nuestro no es la venganza, no alcanzarían las cárceles, no me interesa ver a esta gente detrás de las rejas, porque lo que yo estoy buscando es la reconstrucción moral de la República. Lo que me interesa es exhibir cómo estos señores, y así deslegitimo el neoliberalismo, hacían de las suyas, incluso usa la palabra, el modus operandi de estos señores, para que vea todo el pueblo de México cómo se las gastaban en materia de corrupción. Estar tras las rejas no me ayuda en nada, pero, bueno, y después sigue en su discurso, que creo que es bastante evidente de el trato que ha recibido Emilio Lozoya, diciendo tiene derecho a la salud, tiene derecho a la seguridad personal, incluso tiene derecho a tener dinero para poder vivir y, en fin, todas las cosas que te da lo que en otros países se llaman los testigos protegidos. Pero
sí se da, y por eso regreso al caso extremo del que hablaba Jorge Castañeda, se deja una rendijita, Carlos, abierta, diciendo salvo que me lo pida el pueblo. ¿Sí? En caso de que me pida el pueblo que sí se juzgue y que todos estos malos funcionarios estén tras las rejas, entonces ni modo, yo tengo que obedecer al pueblo. Así que creo que la intención es, le está midiendo las aguas, pero su intención es que le dé información, así lo dijo explícitamente el lunes en la mañanera, que le dé información que él pueda transmitir al pueblo de cómo se hacía la corrupción en este país y cómo hoy en día ya no se hace. Habría que recordarle que todos los que denunciamos la corrupción en la época de Peña Nieto, también estamos denunciando la corrupción durante Andrés Manuel López Obrador, porque eso es lo que nos toca. Jorge Castañeda. Sí, yo insisto, yo creo que van a tratar de evitar ir hasta Peña Nieto, y por supuesto los otros expresidentes, pero si las cosas se deterioran mucho, sí van a tratar de hacerlo. Pueden, yo creo, encapsular el caso de Lozoya, porque va a haber también elementos para que cada uno de los posibles involucrados, con o sin razón, puedan arguir una serie de defensas jurídicas que son válidas, ya sea en el caso de agronitrogenados, ya sea en el caso de Brecht, ya sea en el caso de Tileno 21, que está vinculado de Brecht, pero no es exactamente lo mismo. Los tres casos, hay ciertas defensas de cada uno de los personajes que podrían verse involucrados, de tal suerte que hay fundamento para no meterlos a la cárcel, si la decisión es no meterlas. El problema, yo no sé quién lo decía, creo que Chucho María Amparo hace rato, es que ya hemos visto demasiadas veces, la gente ha visto muchas veces cómo cada sexenio encuentra su chivo expiatorio. Y hemos visto que hay rendimientos decrecientes a lo largo de los años, desde que De la Madrid metió a la cárcel a Jorge Díaz Serrano, que probablemente sea el caso más injusto de todos. Desde entonces, cada caso sucesivo ha ido probablemente rindiendo un poquito menos. El de la Quina con Carlos Salinas tal vez rindió igual que de Díaz Serrano. Todos los subsiguientes han rendido muy poco. El del Bester con Peña Nieto creo que le duró el gusto, el chistecito, un par de semanas, un mes, cuando mucho, en las encuestas a Peña Nieto. Y ya hemos visto el caso de Rosario Robles, que ya lleva, si no me equivoco, ya más de un año y pico en la cárcel en Santa Marta, y no le ha rendido gran cosa en las encuestas a López Obrador. No es que esté mal en las encuestas, pero no hay un pico y mucho menos una subida duradera. Entonces, me parece que, en efecto, si no es un expresidente, ya no funciona, ya no sirve. Y está difícil ser demasiado flagrantes por parte de esta gente de López Obrador y, por ejemplo, irse contra Felipe Calderón, que es al que más detestan, y dejar en paz a Peña Nieto. Esa sí no creo que se la vaya a creer nadie, ya eso sí ya está bien bueno, en fin, que no se lleven la vaca. Héctor, dos cosas que surgen en estos últimos días que impactan sobre la realidad que el presidente ha tratado de, no sé si contener, administrar o de plano darle la espalda para irse al modo campaña del que hablábamos hace un rato. Uno es el tema de la pandemia, la crisis que hacen los estados con el gobierno federal, particularmente representado en la figura del subsecretario López-Gatell, a quien muchos gobernadores, incluso el mismo Morena, ya desconocen, se dicen hartos, desconocen su semáforo, desconocen sus números, desconocen sus vaivenes y contradicciones. Y la segunda, el tema de seguridad, quizá ejemplificado con este despliegue propagandístico del Cártel Jalisco Nueva Generación, de una enorme cantidad de vehículos, de fuerzas presuntamente de élite, etcétera, etcétera. ¿Cómo pega eso, Héctor Aguilar Camín? Bueno, pega muy claramente también con vistas a la elección del año entrante, porque aquí lo que se ha visto en estos meses de la pandemia es un desacuerdo abierto y una conducta distinta de los gobernadores respecto de la política federal, si es que hay alguna política federal.
Y en este contexto, lo que En la pandemia, no en la seguridad. bueno, en la pandemia y en la seguridad también. Lo que pasa es que para la seguridad sí necesitan, digamos, la intervención de las fuerzas federales y un cambio de la política, particularmente Jalisco y Guanajuato, que tienen unos cárteles muy violentos y muy bien organizados, como hemos visto, pues no pueden solos con eso, necesitan el gobierno federal. Entonces, lo que hemos visto es un ir y venir de acuerdo y desacuerdo de los gobiernos estatales con el gobierno federal en materia de la pandemia muy claramente, pero también cada vez más claro en materia de reparto de los recursos de la federación, de los recursos fiscales del Estado hacia los estados. Y también en esta latente, aquí lo que está latiendo abajo es la elección del 21 todo el tiempo, y la idea de que los gobernadores van a ser los actores políticos fundamentales en esa elección. Entonces, el presidente está tratando de rehacer las relaciones con los estados en el sentido de forzarlos a mostrar una amistad y una cercanía con el gobierno federal que probablemente no tienen, y tratando de que dejen el campo libre de la elección para que solo sea él quien puede actuar en ese ámbito. A mí me parece que es la lógica. Y al mismo tiempo, hay una crisis profunda, larvada, de falta de recursos, de una restricción de los recursos y de las participaciones que le da el gobierno federal a los estados, que pone a los estados en una tensión continua de escasez financiera. De manera que todo eso forma una especie como de turbulencia silenciosa que explota por aquí y por allá, pero que yo creo que es una de las tendencias fundamentales en la tensión política, digamos, como más de fondo del país, no solo hacia la elección del 21, sino en general hacia replantear cosas que han estado siempre ahí como una queja local frente a el dominio excesivo de la federación en relación con los estados. De manera que yo diría que es uno de los escenarios que hay que observar con mayor cuidado. Es complejo, no es igual, pero sí está diciendo algo de los desacomodos profundos que ha creado el gobierno de López Obrador, sin que tenga muy claramente una respuesta, ni para la parte fiscal, como no la tuvo para la pandemia, ni para la parte fiscal, ni para la parte de seguridad. Y por lo tanto, probablemente tampoco la va a tener para el momento de las elecciones. Ahí me parece a mí que se está dando una de las fronteras claves del litigio, el desacomodo, la inconformidad política y de la organización de las elecciones del año entrante. Jesús Silva Herzog. El tema que toca Héctor es crucial y me parece que lo que hemos visto en este tiempo del López Obradorismo es de alguna manera el péndulo yéndose al otro extremo en términos del reparto de poderes entre la federación y los estados. Creo que durante demasiado tiempo vimos a estados como virreinatos, mucha gente lo describió en esos términos, en donde recibieron un caudal de recursos que gastaron de la manera en que se les dio la gana, sin controles, sin vigilancia, sin transparencia, y en ese sentido vimos la gran debilidad del poder central frente a esas trapacerías de los virreyes. Hoy lo que estamos viendo es el proceso contrario, que es la terrible dependencia de los gobiernos locales frente al centro, y la vulnerabilidad que tienen todos los gobernadores frente a esta presencia tan intimidante que es el presidente López Obrador, que puede dirigir su furia en contra de un gobernador y desajustarle todo el precario equilibrio político que puede tener en su localidad. Entonces creo que tiene toda la razón Héctor en el sentido de que una de las discusiones pendientes tiene que ver con el hecho de encontrar ese equilibrio que no regrese las cosas a estas autonomías en la corrupción y en la arbitrariedad que conocimos de manera tan terrible, sobre todo en la época de Peña Nieto, pero que no esté ahora también en este nuevo extremo de centralización, en donde hay de pronto conatos
de autonomía de ciertos gobernadores que quieren tener presencia nacional y que 2 días después reculan porque se dan cuenta que no pueden sostener el conflicto y la tensión con el presidente de la República, que necesitan tener un trato de mucha cercanía con el secretario de Hacienda. En ese sentido, pues creo que estamos viendo que en el espacio del federalismo está uno de los temas que no hemos resuelto en la política contemporánea en el país, ¿no? El caso, Jesús, del video de Cártel Jalisco Nueva Generación, al presidente López Obrador que le gustan mucho los símbolos, ¿no? Constantemente hace referencia y hace uso de símbolos. ¿Es también un símbolo del fracaso de su política de abrazos no balazos? Yo creo que lo es, y sobre todo lo es en la medida en que no toma recibo de lo que, del mensaje de los violentos, de que no le dedica, bueno, esto es espantoso, que puede dedicar minutos y días a responderle a los intelectuales que lo cuestionan, y no se pone a escribir nada sobre esta ostentación de la violencia, esta amenaza espectacular de la organización paramilitar en el país, y que simplemente lo dice, bueno, pues esto es un remanente de lo que nos dejaron los neoliberales en el caos de la violencia que nosotros estamos resolviendo porque somos bondadosos y atenderemos las causas de la miseria. Lo que me parece más grave es que no hay ni siquiera la capacidad de reconocer el enemigo que se tiene enfrente y que en vez de ver a los ojos esa amenaza, hay la distracción para decir, estos intelectuales neoporfiristas quieren regresar a la corrupción. Esto es, creo que gravísimo, el hecho de que no se reconoce la realidad impuesta y se quiere seguir viviendo en la fantasía en la que está instalado Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que a mí me parece que nos indica que no hay una conciencia auténticamente de gobernante, que no tiene más remedio que reconocer lo que tiene enfrente. Y el presidente da la vuelta y sigue hablando de los pasajes que le incomodan de la carta de los intelectuales. María Amparo. Mira, esto del pacto, la renovación del pacto federal, porque lo que hemos tenido hasta el momento es un federalismo de utilería, viene discutiéndose pues hace muchísimos años. La última vez que cobró, bueno, o cuando volvió a cobrar ya en la parte democrática de nuestra era, fueron las famosas iniciativas de los Césares, ¿no? César Camacho y César Jáuregui. Castañeda se acordará bien de esas iniciativas y de las reuniones de gobernadores y secretarios de finanzas que todas han ido al fracaso, y creo que en esta administración, cuando menos hasta el 21, irán al fracaso. Y estos vaivenes se explican, lo dijo bien Héctor, estoy de acuerdo con él, por la terrible debilidad financiera que tienen los gobiernos estatales. Buena parte, no porque la federación lo haya impuesto, sino porque para ellos ha sido mucho más cómodo no cobrar impuestos, que es una cosa que, como todos sabemos, es tremendamente impopular. La más reciente conciliación que vimos entre los gobernadores, digamos, más bravos de oposición, es que tiene que ver también con primero, la pelea con que están mejor evaluados esos gobernadores al enfrentar la pandemia que lo que está evaluado Andrés Manuel López Obrador. Y se le estaba cayendo pues el teatrito, porque todas las encuestas que conozco evaluaban mejor a los gobernadores de oposición e incluso a alcaldes de oposición que a los de Morena. Entonces, nos vamos, sí, en efecto, al 21 no le conviene en estos momentos, y a López Obrador seguir con el enfrentamiento, pero de verdad estoy dispuesta a meter la mano al fuego y quemarme, pero vendrán nuevos conflictos conforme se vayan acercando las elecciones del 21. ¿Por qué? Porque otra vez, Héctor tiene razón,
van a ser elecciones que se van a jugar fundamentalmente en los 15 estados en donde se cambian los gobernadores. Y los gobernadores van a querer hacer política y el presidente tiene una concepción de que el único que puede hacer política en este país y el único que puede hacer campaña es él mismo. Entonces, ¿cómo creo que vienen las elecciones del 2021? Pues parecidos a aquella frase famosa de Zedillo, en el sentido de que las elecciones fueron limpias en el 94, en el sentido de que se contaron bien los votos, pero fueron inequitativas. Aquí habrá y correrá, como ya está corriendo, una cantidad inmensa de dinero, ya sea a través de programas sociales o a través de los métodos tradicionales que todos ustedes han descrito, que yo también he descrito, que Carlos Loret ha denunciado. Va a correr dinero y serán unas elecciones en donde pues no habrá equidad, porque ¿qué fue lo que hizo o lo que probablemente ocurra ahorita con lo del INE, para regresar a tu primer tema? Es que Morena y López Obrador utilizaron al INE y la ley electoral con todas sus prerrogativas y también con todos sus hoyos para tener una sobrerepresentación, y una vez que treparon a la cima, aventaron la escalera. ¿Para qué? Para que el otro no pueda subir por esa misma escalera. Y por eso tanta... ¿Te imaginas, María Amparo, que realmente es imposible una transición, una alternancia en el 2024? No, claro que sí puede haber una alternancia, me la imagino. Tira la escalera, pero alguien la vuelve a poner y se acabó. Sí, claro. Ellos están tratando de tirar esa, y como él lo ha dicho, voy a hacer las cosas para que cuando regresen los conservadores, si es que regresan, ¿sí?, no puedan echar para atrás tan fácilmente lo que yo hice. Y en efecto, ha habido una cantidad de cambios constitucionales que va a ser difícil si la oposición no actúa en conjunto, porque lo que no preveo, Carlos, es un Congreso de mayoría otra vez, si regresa la oposición. Eso sí no creo. Jorge Castañeda. El tema aquí es, sobre todo, hasta qué punto los presidentes han estado dispuestos a extorsionar, amenazar, presionar a los gobernadores que por una razón u otra consideran sus adversarios. Fox y Calderón yo creo que fueron bastante prudentes en ese sentido. Peña, tuvimos el caso muy conocido de Chihuahua y de Javier Corral. Es decir, no solo le quitó el dinero, sino que hay muchas razones para pensar, ya sabrá Corral si las quiere dar a conocer o no en algún momento, si es que existen, de la forma en que Peña le fue quitando fuerza militar y o policíaca del Estado, contribuyendo a un aumento muy significativo de la violencia en Chihuahua los primeros 2 años, que a su vez contribuyeron pues, a una caída muy fuerte de popularidad de Corral como gobernador, que ha remontado desde entonces, pero ese tipo de chantajes, ese tipo de presiones han existido. Insisto, el caso de Corral es emblemático. Todo indica que López Obrador lo hace con mayor frecuencia y con mayor intensidad que sus predecesores. En una sola semana, para todos fines prácticos, 2 gobernadores de 2 estados importantes, más bien opositores, pues se bajaron. Sinué casi pidió perdón, Alfaro no pidió perdón, pero pues en buen castellano creo que casi pidió perdón. No digo que no tengan razón, no entro a esa discusión. Ellos tienen sus motivos, no tienen por qué compartirlos con todo el mundo, pero el hecho es que 2 que habían sido muy bravos, como decía María Amparo, pues ya no lo fueron tanto. ¿Qué instrumentos tiene el presidente? Pues muchísimos, pero 2 en particular. Te quito el dinero y te quito a los verdes. Claro. Pues, ¿quién puede con eso? No hay manera, no hay cómo. Y no es ninguna casualidad que el estado con mayor criminalidad ahora y en los últimos 2 años sea Guanajuato. Salieron las cifras el lunes de homicidios dolosos, otra vez ligeramente subiendo para el primer semestre, pero el estado con mayor número es Guanajuato. Y eso no tiene nada que ver con que le haya quitado el ejército a Sinué, yo creo que sí, o lo haya concentrado en el tema del huachicol. A la Marina le quitó.
o a la Marina. Déjenme les hago una pregunta rápida para cerrar, o mejor, dos preguntas rápidas para cerrar, que se nos acaba el tiempo. La primera es, creo que bastante sencilla. Frente a todos estos conflictos, frente al manejo de la pandemia, ¿López-Gatell se debe ir? ¿Debe entrar alguien más a esto o no? Jorge Castañeda, ¿cómo la ves? Mira, como vocero, todos los voceros se desgastan y son fusibles. Para eso son, para que se desgasten, revienten, los quites y pongas otro. Este tiene la ventaja que ni siquiera es un cambio de gabinete, es un subsecretario, pues llegará el momento en que el propio López Obrador, con esa frialdad que siempre lo ha caracterizado, verá que ya no le es útil, que al contrario le trae más problemas que los que resuelve y probablemente lo sustituya con alguien más, insisto, como fusible, no porque lo haya hecho bien o mal, sino simplemente porque se habrá desgastado saliendo casi diario en la tele. Héctor Aguilar Camín. Pues no, yo creo que ya se ha ido hace mucho tiempo. Yo no sé quién hace caso realmente de lo que dice López-Gatell, pero tiene un problema muy serio, yo creo, y es que independientemente de que aparecer todos los días es un desgaste loco, la verdad es que no tiene información con la que responder. No ha generado la información sólida. Y así, con bla, bla, bla y con salivita, es muy difícil. Ahora, no creo que sea tan fácil para López Obrador como simplemente quitarlo, porque sería el reconocimiento de una derrota simbólica otra vez, pero son las que le importan a él. Y yo creo que lo va a aguantar ahí hasta que auténticamente simplemente no haya nadie en la conferencia y no se reporten día con día qué sucedió según la autoridad. Jesús Silva Herzog. Yo creo que López-Gatell entendió muy claramente su función y no era dirigirse a los periodistas que están en Palacio Nacional, no es dirigirse a la opinión pública, es convencer a su jefe, Andrés Manuel López Obrador, y eso lo ha hecho extraordinariamente bien. Yo creo que tiene en la mano al presidente López Obrador. Yo creo que López Obrador auténticamente cree que la estrategia sanitaria ha sido exitosa, porque vive en este mundo alternativo. Y de esa manera sí cree en ese cuento de la curva aplanada, sí cree que estamos menos mal de lo que pudimos haber estado. A mí ese es nuevamente el problema que me parece que está en el centro del drama nacional. El mundo alternativo, confortable, seguro, hermético, en donde reside Andrés Manuel López Obrador. Y eso lo entendió claramente López-Gatell, y él le habla al presidente y lo convence. Yo no creo que esté mintiendo el presidente cuando él dice con gran satisfacción que la estrategia sanitaria ha sido un éxito. Creo que está convencido de eso, porque no está dispuesto a reconocer, como dice Héctor, que puede haber sido un fracaso con un costo en vidas humanas terrorífico. No tiene los poros como para que le penetre esa duda de que pudo haber conducido una política sanitaria desastrosa y mortífera. En ese sentido, yo creo que tiene asegurado, si tiene asegurado un cambio el doctor López-Gatell, es hacia arriba. María Amparo. Creo que no se va a ir. Creo que debe de ser llamado a cuentas y me gustaría que López Obrador lo tratara igual que a Lozoya. ¿Qué quiero decir con igual que a Lozoya? Que no renuncie, en efecto, ni quede inhabilitado, pero que nos platique, igual que le está pidiendo a Lozoya, que nos platique cómo operaba la corrupción y que obligue a López-Gatell a platicarnos por qué nos ha mentido sistemáticamente con las cifras, por qué no usa tapabocas, por qué no hace pruebas cuando el único consenso que hay es que se usen tapabocas y que se hagan pruebas. ¿Por qué no recoge las cifras de los juzgados en los diferentes estados para darnos un panorama más realista? ¿Y por qué cambia todos los días su pronóstico de cómo va la enfermedad? O sea, llamarlo a cuentas y entonces sí, pues que no renuncie para que no tenga el costo simbólico. Jesús, que no le gusta eso, perder eso le importa mucho a López Obrador, pero sí creo que hay que llamar al señor a que rinda cuentas sobre el engaño en que ha metido a la población,
Y no solamente porque sea yo moralina y no me guste la mentira, sino simplemente porque afecta las políticas públicas y afecta la conducta de la población. Les agradezco muchísimo. La otra pregunta se las dejo para la próxima mesa y es, ¿qué papel creen que va a jugar el PRI en el 2021? Porque veo algunos gobernadores priistas más morenistas que López Obrador y otros que están tratando de jugar en la oposición, pero está muy largo como para seguirnos. Ya estuvimos... El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera. Eso. Gracias, Héctor. Gracias, Jesús. Gracias, Jorge. Gracias, Carlos.